Videojueguistas, hace unos días se confirmó una noticia que hace tiempo estaba esperando, el lanzamiento de un remake de un juego sin licencia que más de uno recordará. Se trata de Mortal Kombat Arcade Edition para el Family. La verdad, al momento en el que estoy publicando este video, hace poco más de una semana que se lanzó el juego, y me venía aguantando de hablar de él ya que me quería tomar tiempo para probarlo bien. Pero antes de seguir les comento que si bien ya tengo terminado este video, estoy haciendo un agregado para decirles que tengo que ser honesto y dar créditos a quien se lo merece, ya que si hace varios meses descubrí este proyecto fue gracias al Cofre de los Videojuegos. Y acabo de ver que al momento en el que estoy diciendo esto, él está lanzando un video sobre este juego. Me alegra mucho saber que la primicia la está dando él, así que ahora me voy a escuchar cuál es su opinión y los invito también a ustedes a que vean el video del cofre. Pero antes de empezar a hablar del juego, voy a poner en contexto la historia detrás del juego. Empiezo señalando que Mortal Kombat nunca salió de manera oficial para el Family Game, Famicom o NES o cualquier consola de 8 bits de Nintendo, aunque sí lo hizo en las consolas de 8 bits de Sega como la Master System y la Game Gear. Y al Family va a llegar de manera pirata. Va a haber varias empresas que realizaron versiones, algunas mejores y otras peores, pero destaco las versiones realizadas por una de las empresas piratas favoritas de este canal, los taiwaneses de Hammer Team, que entre otros van a realizar un juego sin licencia de Mortal Kombat 1 que curiosamente se llamaba Mortal Kombat 2. Este juego utiliza un motor de juego realizado por la misma compañía, que era empleado en todos sus juegos de pelea, y es conocido como Street Fighter 2 Engine o Kart Fighter Engine. Aunque con el pasar del tiempo se van a ir realizando más juegos de Mortal Kombat para el Family. Incluso hace pocos años se hizo una versión muy buena de Ultimate Mortal Kombat. Pero volviendo a los juegos de Hammer Team, desde hace un tiempo un desarrollador conocido como Drats01 junto con un equipo de colaboradores empezaron a trabajar en mejorar las versiones originales, y hace unos días acaba de habilitar para descargar su versión mejorada de Mortal Kombat 1. El que les dije que se llamaba Mortal Kombat 2 pero que en realidad era el 1. Y lo renombró como Mortal Kombat Arcade Edition. ¿Y qué puedo decir? El juego cambió completamente y voy a enseñarles este juego comparando con el original, pero intentando que si no conocen la versión de Hammer Team también entiendan el análisis. Y como primer punto empiezo por destacar que en las opciones tenemos el soundtrack donde podemos escuchar las melodías del juego, que es muy sorprendente su nitidez. En la pantalla de selección de personajes también se mejoró muchísimo, viéndose la imagen de los luchadores mucho más nítidas, y como en el original seguimos pudiendo seleccionar de entrada a Shang Tsung y a Goro, Mini Goro en realidad. También tenemos la pantalla donde veremos a nuestros oponentes que no existía en la versión original, y que no solamente existe sino que está muy linda y nítida. Y a la hora de jugar, bueno, la base del juego es la misma de Hammer Team, pero muy mejorada. Por un lado tenemos personajes claramente identificables, muy lindos gráficamente para ser de 8 bits, que ojo, en el juego original ya estaban bien, pero acá se ven mejor. Y esto es importante porque alguno dirá, están bien pero no son nada de otro mundo. Bueno, pensemos que en el Family tuvimos Mortal Kombat que tenían personajes que se veían de este modo. Así que en esta nueva versión hay un salto de calidad muy grande respecto a otros Mortal Kombat de Family. Que repito, no hubo ningún Mortal Kombat oficial para el Family. Los colores son otro punto importante, ya que el juego no solo mejoró al original, sino que realmente luce muy bien.
no solo en los tonos, sino en la amplia paleta de colores. Por ejemplo, en los personajes, donde antes había negros que se veían grises, ahora realmente son negros. También los fondos lucen mejor. Los escenarios, algunos se hicieron completamente nuevos y otros se mejoraron parcialmente. Y si no me equivoco, están todos los escenarios del Mortal Kombat 1 oficial. Pero en el juego de Hammer Team faltaba el llamado Pit Button, que en esta versión lo agregaron. Y después pequeños detalles, como por ejemplo el icono que aparece cuando ganamos un round, que ahora se lo hizo con la forma del logo de Mortal Kombat. Así hay detalles por todos lados que llaman la atención. Y si bien ya mencioné un poco al principio, algo que me sorprendió es la música y los efectos de sonido. Son muy buenos, incluso agregaron voces digitalizadas que realmente marcan la diferencia. Todo el apartado de sonido para mí suma un par de puntos y engancha más a la hora de jugar. Y está bien, mejoraron colores, gráficos, sonido, pero se preguntarán, ¿el juego es bueno? A ver, esto que voy a decir no son palabras de los creadores, sino mis conclusiones en base a lo que jugué. No es el juego perfecto, porque hay que entender que no es un juego desarrollado desde cero, sino una modificación de algo ya hecho. Los Mortal Kombat y en general el resto de los juegos de pelea de Hammer Team en los años 90, dentro de lo que era el catálogo de juegos de lucha del Family, y para ser pirata y más para un niño, estaban bien, se toleraban. Pero quien lo vuelve a jugar hoy en día se puede encontrar con muchos defectos, y en esta versión sigue habiendo algunos defectos, pero se mejoraron muchísimas cosas. Las anteriores nombradas, como así también la fluidez del juego, un poco las colisiones, los ataques, que esto es muy importante, ya que se agregaron muchos ataques que no estaban, y ahora son más similares al oficial. Por ejemplo, en el original de Hammer Team para el Family, Sub-Zero no congelaba, y ahora sí. Faltan algunas cosas, por ejemplo, no hay fatalities, pero tampoco estaba en el original, y entiendo que esto no se puede hacer como arte de magia en un juego que solamente se modificó sobre la misma base. Y la verdad, se deja jugar. Es bastante entretenido y algo muy importante es que al controlarse bien no te da ganas de revolear el joystick, el cartucho y la consola, sino que se hace llevadero, incluso la dificultad con sus distintos niveles. Obviamente, si queremos al juego lo podemos, digamos, romper, ya que hay ciertos movimientos con los cuales podemos anular a nuestro rival. Y también al aprender los patrones de movimientos de los rivales, sabremos cómo derrotarlos, ya que este motor de juego tiene una inteligencia artificial, digamos, bastante pobre, que hace que nuestros rivales respondan a nuestros movimientos casi siempre de la misma forma. Por ejemplo, al luchar contra Johnny Cage, si saltamos, él va a realizar su patada sombra, que dicho sea de paso, acabo de descubrir que se llama de este modo. Y estas cosas se pueden mejorar hasta cierto límite, pero lo que sí noté es que al luchar en el modo Endurance, me dio la sensación que nuestros rivales iban cambiando su patrón de movimiento. No sé, capaz que fui yo, pero al menos a mí se me complicó bastante. Y tengo que decir la verdad, estoy hilando bastante fino al fijarme en estos detalles, teniendo en cuenta que hablamos de un desarrollo que realizaron un par de personas que hacen esto solo por pasión y que ni siquiera tienen un rédito económico. Pero lo que sí quiero destacar es que más allá de los posibles defectos, ya noté que en los pocos días que hace que lo lanzaron, ya sacaron una mejora. Y no solo eso, sino que considero que arreglaron tanto el juego que hace que para jugar en modo multijugador sea recontra disfrutable, porque todos los errores de inteligencia artificial no afectan en nada en el caso de jugar contra otro humano, y podemos tener peleas muy interesantes. La verdad que los fanáticos de lo retro que les gusta seguir jugando al Family, está buenísimo este juego para jugarlo contra otro. La verdad valió la pena la espera. Felicito a sus desarrolladores y ahora estoy esperando también porque está al caer la publicación de la versión mejorada de Mortal Kombat 2, que también vienen realizando desde hace un tiempo. Seguramente ya más de uno estará escribiendo la clásica pregunta de dónde y cómo lo pueden descargar.
Bueno, para eso les voy a dejar en la descripción el link al canal de su creador, Dratz01, que ahí brinda todos los detalles. ¿Y ustedes videojueguistas conocían este Mortal Kombat, la versión oficial o esta nueva versión? Díganme en los comentarios qué les pareció. Y ahora sí, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que le dejen un like al video y se suscriban al canal.